que mejor es que lo tengan presente siempre. Delito, sabemos, es una acción típica, antijurídica y culpable. Acción típica, antijurídica y culpable. La acción, pues ya sabemos que es la conducta humana voluntaria, y es típica porque se encuadra en un tipo penal, y el tipo, ya sabemos que existen elementos objetivos, elementos subjetivos, los elementos subjetivos, el doble de culpa, y después nos vamos a la antijuridicidad para determinar si la conducta típica es antijurídica o no. Y para determinar lo antijurídico o no antijurídico, el elemento esencial es que existan o no existan causas de justificación. Si existe una acción típica con causa de justificación, entonces ya no es antijurídica. Y si ya no es antijurídica, ustedes saben que entonces ya no es delito. Entonces, la clave en la antijuridicidad únicamente es determinar si existe causa de justificación, nada más. Por eso es importante en esta etapa, en este elemento del delito de la antijuridicidad, es si existe causa de justificación o no existe causa de justificación. Vuelvo a repetir, si existe causa de justificación, no es antijurídico. Ahora, usted en un caso concreto ve que existe una conducta humana voluntaria encuadrada en un tipo penal y ahora va a determinar si existe causa de justificación. Si no existe causa de justificación, entonces sí es antijurídico. Ahí se dio la figura del injusto y como consecuencia ya nos pasamos a la culpabilidad, a determinar si es culpable o no es culpable. Pero es otro tema que nos va a tocar hablar. Ya ustedes finalmente leyeron el artículo 24 de su Código Penal, que en su artículo 24 nos habla de las causas de justificación y nos dicen que hay 3 causas de justificación. 3 causas, que es la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Esas son las 3 causas de justificación que existen en nuestro Código Penal. Legítima defensa, estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. Son las 3 causas que pueden justificar su acción típica. Si usted lo hizo, cometió una acción típica por una legítima defensa, ok, entonces hizo una acción típica justificada y como consecuencia no es antijurídico y por ende no es delito. O lo hizo con estado de necesidad, igual, o por un legítimo ejercicio de un derecho, igual. Ahora, ¿qué es legítima defensa? Que todos de una u otra manera ya lo tenemos compenetrado con aquello de la defensa propia, pero eso es lo común. Nosotros como abogados pues hablamos de legítima defensa. Si no retomamos el artículo 24.1 que nos dice de la legítima defensa, dice quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Eso es muy importante en la legítima defensa. No todo es legítima defensa, ojo, no todo es legítima defensa. Para que se establezca la legítima defensa, la misma legislación nos da 3 elementos: que concurra agresión ilegítima, con la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación. Ojo, para que exista legítima defensa, usted como juzgador, de aquí es muy importante recordarles que por eso el derecho penal se aplica hasta de último, porque ya están los hechos. ¿Y cómo sacan los hechos? Con base en las pruebas. Usted como juzgador empieza ahí a desarrollar todas las pruebas, pasan los testigos, pasan los peritos, pasan las víctimas, pasa el victimario, y ya de ahí usted agarra sus conclusiones, cómo fueron los hechos. Ya con los hechos claramente establecidos, entonces usted sí aplica su derecho penal, sí aplica si hubo acción, si hubo tipicidad, si hubo antijuridicidad y si hubo culpabilidad.
forzosamente. Entonces, cuando se habla o cuando habla usted de legítima defensa, que alguien cometió un delito en legítima defensa, muy bien, tiene que analizar si en esa legítima defensa existió, para que exista legítima defensa, la agresión ilegítima, el estado, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación. Ahora veamos cada uno de esos tres elementos. Agresión ilegítima como requisito de la legítima defensa. La agresión ilegítima lo que nos está diciendo es que esta es la gran diferencia con el estado de necesidad que vamos a ver posteriormente. La gran diferencia es esta. La legítima defensa se necesita que exista una agresión proveniente de otra persona, de otro ser humano. Aquí no permite actos del cielo, del aire, del mar, de los rayos o de animales. Aquí se necesita en legítima defensa que venga de una agresión devenida de un ser humano. Cualquier tipo de agresión devenida de un ser humano. Ahí ya, cuando viene una agresión devenida de un ser humano, ahí usted tiene que aplicar legítima defensa, porque lo exige como requisito, agresión ilegítima. Y esa agresión ilegítima debe ser real. La agresión ilegítima debe de ser real, o sea, que realmente exista. La agresión ilegítima debe ser real, que exista, que no sea ficticia, que no se la haya inventado usted, que sea real. Y otro elemento también, la agresión ilegítima real, es que sea actual o inminente. En eso, por favor, analícenlo bien. Debe ser actual o inminente. ¿Qué quiere decir actual? Pues es una agresión real que se está produciendo en este preciso momento, no que haya pasado. Ojo, muy importante esto último, que sea actual, no pasada. La agresión ilegítima debe ser real, actual o inminente. Debe ser actual, que esté produciendo una agresión en este momento, en la actualidad, no en el pasado. O que se vaya a producir, que sea inminente. Cuando le están apuntando ahí a usted solo para echar el gatillo, ahí es inminente, porque es algo que va a pasar, algo que va a producir muy ciertamente. O sea, la agresión ilegítima como parte de la legítima defensa es que tiene que ser una agresión en este momento, no en el pasado. Porque ya queríamos en venganza, y la venganza sí no se justifica. La venganza no es justificable, por favor, en su cabecita para siempre. La venganza no es justificable un derecho penal democrático. No. Voy a poner un ejemplo drástico mío, con el respeto y perdón de cada uno de ustedes. Hipotéticamente hablo. Imagínense que a mi hija mayor la violen. Conozco el violador. ¿Tengo derecho a matarlo? No tengo derecho a matarlo. No. Yo no, el derecho penal de hoy no permite venganzas. La única que puede buscarse es justicia. Y para eso están los aparatos estatales para llevar a este violador a la justicia. Aquí ya se acabó aquella ley del talión, diente por diente. Eso ya no existe. Tengámoslo claro, porque eso a veces se da mucho en la legítima defensa. La gente cree que vengarse es parte de la legítima defensa y no. La legítima defensa se necesita que exista una agresión hacia usted que sea real, ya lo dijimos, que exista, que sea inminente, que se va a producir o que sea actual. Pero nunca le dice que sea pasada. No hay legítima defensa
cuando usted realiza una acción con ánimo de vengarse. Eso no existe. Tengámoslo claro, por favor, porque siempre hay confusiones y la legítima defensa se necesita una agresión real, actual o que sea inminente. Otro elemento importante de la legítima defensa es que exista la necesidad racional del medio empleado. Esto es importante matizar, porque hay profesores y hay jueces que interpretan la necesidad racional del medio empleado como la necesidad del medio empleado racional. Es totalmente diferente. Aquí no se necesita que usted vaya y averigüe primero qué medio empleado está utilizando su agresor o qué medio empleado va a utilizar su agresor. Eso no. Lo que quiere decir la interpretación de la necesidad racional del medio empleado debe de decir la necesidad de defensa. La necesidad de defensa que usted tiene en ese momento. Por eso es muy importante cuando se habla en derecho penal que colocándose que usted debe de colocarse en los zapatos de la persona a quien está juzgando, con las condiciones, conocimientos, circunstancias de ese momento. Y usted colocándose en lugar de las personas a quien está juzgando, usted ahí puede determinar que el único medio que tenía de defensa es lo que utilizó y por eso lo utilizó. Si es el único medio que tiene, pues se le permite, se le justifica. Ahora, lo que quiere el alcance de necesidad racional del medio empleado es que si usted tuviera otros medios viables para poder defenderse y no lo hizo, sino que utilizó el más dañino, el más drástico, ahí sí tampoco le justifica. Hay un exceso en los casos de justificación. Ahí no le va a justificar. Si hay una gente queriendo entrar a algún lugar o queriendo hacer algo y usted tiene un bastón o con el hecho de desde un disparo para arriba, ¿era suficiente? Ah, no, pues el señor le disparó de una vez. En lugar de él sabía que puede usar otros métodos. Ahí es donde se necesita esa necesidad racional. Pero si se determina que el único medio que tenía para defenderse, estando en esa situación momentánea, es lo que utilizó, ahí se justifica. O sea, la idea es evitar el uso de medios irracionales, pudiendo utilizar medios racionales para defenderse, pudiendo. Si usted demuestra que no podía, que era lo único que tenía, pues ni modo, ahí se le justifica. Esto es muy importante porque hay malas interpretaciones y malos criterios de que dicen, no, si él lo ataca con cuchillo, usted no lo puede atacar de otra manera. Pero si usted lo único que tenía era un revólver para defenderse, claro, ahí entra la necesidad de defensa que usted tiene. Ahora, si usted tenía un revólver, también un bate, y puede usted utilizar el bate. Ahora, si se pone un poco más complicado, entonces utilice el arma. Es necesidad de defenderse, eso es lo que le está diciendo. No utilicemos medios extremos cuando tengamos otros medios de la forma de cómo de poder defendernos. Eso es lo que nos está diciendo el inciso B del 24.1. Necesidad de defenderse. Y lo último, pues es falta de provocación, eso está claro. Son los tres elementos necesarios que tenemos que analizar en cada caso concreto para determinar la legítima defensa. O sea, no todo legítima defensa. Hay que esperar que sea una agresión real, actual o inminente, no pasada, no sea venganza. Utilizar un medio adecuado para defenderse. No igual el del agresor. Si es lo único que tiene para defenderse, defiéndase, que ahí le va a justificar.
y que usted no haya provocado la agresión ilegítima. Esas son claves de los 3 elementos de la legítima defensa. Ahora, hay un tema ahí importantísimo que nuestro Código Penal lo narra y se trata de la legítima defensa privilegiada. Lo que ya vimos ahorita fue la legítima defensa básica, la normal, la ordinaria. Pero también tenemos una legítima defensa privilegiada. Privilegiada. ¿Y por qué es legítima defensa privilegiada? Porque en el inciso C de ese numeral 24.1 dice lo siguiente, tema muy importante, muy importante. A ver si alguien me puede dar un ejemplo básico de esto. Dice, se entenderá que concurren estas 3 circunstancias. Ojo, se entenderá que concurren estas 3 circunstancias. O sea, con lo siguiente es, ¿qué 3 circunstancias? Se entenderá que existe agresión ilegítima, necesidad racional del empleado y falta de provocación respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado. Al que pretenda entrar o haya entrado, dice. En morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida. Ojo, dice, rechaza aquel que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias. Morada ajena o sus dependencias. Si su actitud denota la inminencia de un peligro, ojo, mire el peligro, para su vida, eso lo tenemos todo claro, para su vida, pero también habla bienes o derechos de los moradores, ojo, bienes o derechos de los moradores. ¿Quién me puede dar un ejemplo ahí de lo más común? A ver quién se anima. Todo sube al espacio. Buenas noches, Lick. Don Andrés. Se podría decir de que si un grupo de ladrones quieran entrar a la casa de noche, uno durmiendo y entran a robarle o a secuestrar o algo. Como dicen hoy los patojos, 2 likes. Así sí. Es. Eso es, don Andrés. Y si uno tiene, por ejemplo, en dado caso, un arma de fuego. Un cañón, no importa. Un cañón del ejército. Póngale una bomba y los tira. No importa. Entonces, ese es el ejemplo, don Andrés. Ese es el ejemplo. Ese es. Muy bien, gracias. Eso es lo que se conoce como legítima defensa privilegiada. Se privilegia porque no necesita los 3 elementos. Eso es lo que está diciendo. La legítima defensa ordinaria, la normal, se necesitan 3 elementos. Ya lo tenemos claro, ¿eh? Se necesitan 3 elementos. Pero existe la legítima defensa privilegiada que no necesita ninguno. Lo único que necesita es que alguien intente, ojo, intente o haya ingresado a su morada. Y ojo, o sus dependencias, dice, y que existe un peligro para su vida o para sus bienes. Para su vida o para sus bienes. Ahí hay legítima defensa. Solo que esta tiene un matiz especial, que es privilegiada porque no necesita los 3 elementos anteriormente dispuestos. Sí, don Andrés. Perdona, Eli, que lo interrumpa. En este caso, si una persona ajena a mi familia viene y está forcejeando la puerta de mi casa, ¿se puede aplicar el inciso C, Eli? ¿Cómo así? Una persona ajena X, viene y está forcejeando la puerta de mi casa para poder entrar. ¿Qué va a hacer usted? Pues aplicar el inciso C, ¿no? Legítima defensa privilegiada. Usted está cuidando sus bienes, su vida o sus derechos. Legítima defensa privilegiada. Eso se oye bonito y además yo creo que es lo que alguna vez se ha dicho.
Mira, cuando un ladrón entre a tu casa, volate, lo que no pasa nada. Eso es el ejemplo natural de la legítima defensa privilegiada. Alguien está durmiendo en su casita, en su camita, y escucha pasos ya por la sala donde mira unos huecos. Ahí usted déle, porque legítima defensa privilegiada le está diciendo que no necesita ni agresión ilegítima, no necesita ni necesidad racional del medio empleado y no necesita falta de provocación. Lo único requisito es que alguien pretenda entrar o haya entrado. Ojo. Y haya peligro para su vida o sus bienes. Esa es legítima defensa privilegiada. Antes de don Fernando, alguien más creo que quería hablar, perdóneme. ¿Alguien más? Creo que es Scarlett, Lick. Scarlett. Doña Scarlett. Díganos, doña Scarlett, hombre. Háblenos, por favor. Buenas noches, licenciado. Sus órdenes, cuéntenos. No, pues solo pues por el tema yo quería comentarle que yo conocí el caso de una familia en la que el esposo, o sea, el papá de las niñas, porque era una familia con 2 hijas, él estaba algo mal de la mente, tenía un problema. Y pues la mamá, porque él a veces llegaba todo furioso, dijera yo, no es que haya tomado o algo así, sino que llegaba a somatar cosas y todo eso, se llevó a sus hijos a vivir a otro lugar, cerca de la casa de él, y el papá quería ver a sus hijas, y las hijas pues le tenían miedo por la actitud de él, ¿verdad? Entonces él lo que hacía es como las llamaba desde la calle, y las niñas no salían. Y entonces él tiraba piedras y tiraba cosas para la casa, quebró ventanas y todo desde la calle tiraba cosas. Y entonces, En ese caso, hubo una vez que, pues porque son conocidos de nosotros, ¿verdad? Una de las nenas estaba en la sala y salió lastimada por lo que le estaba haciendo el papá, pero yo en ese caso no sé qué se hubiese aplicado en ese momento, no, si mire, ahí, la legítima defensa. pero ahí no hubo ninguna, ellas no le hicieron nada a él, ¿o bien? No, ellas nunca le hicieron nada a él, Pero porque mire, este caso, doña ellas Scarlett, sabían que su papá estaba mal, o sea, ellas querían mucho a su papá y sabían que él estaba mal, aunque él dañó a una de ellas por tirar las piedras a la casa, pero ellas estaban conscientes de que él estaba enfermo de la mente. pero a él, ellas no le hicieron nada a él. No, nunca le hicieron nada porque, pues, Entonces, ahí no podemos hablar de legítima defensa, pero me viene bien el caso algo parecido a lo que está sonando ahorita de unas noticias. Yo no conozco el caso, la verdad, no lo conozco. Y sería injusto hablar con propiedad del caso porque no lo conozco. De ahí lo importante, o muy, muy importante es ver la sentencia, ¿verdad? Y ver los hechos que narra la sentencia, porque es lo que yo les digo, el derecho penal se aplica de último, con base en los hechos probados que tiene el juez. Ya después de las pruebas, el juez ya llega sus conclusiones, cómo fue el caso, cómo fueron los hechos, entonces ya aplica el derecho penal, aplica si hubo una conducta humana voluntaria, hubo una ausencia de acción o no, hubo una tipicidad dolosa culposa, y después si hubo una causa de justificación o no hubo una causa de justificación. El ejemplo de la señora que decapitó a su esposo, interesante porque se dice que la señora sufría de maltrato, tenía medidas de seguridad y todo el asunto. El señor llegó en estado de ebriedad, no sé qué más, parece que amenazó de quitarle su niño del vientre, andaba en estado de ebriedad, pero es complicado porque no conocemos realmente cómo fue el caso, es que no lo conocemos, pero según a lo que dice Twitter y las noticias, aunque esto pues no hay mayor claridad que leer la sentencia, ¿verdad? En este caso,
yo miro un poco complicado la legítima defensa. Yo sé que ya salió con legítima defensa, pero ¿cómo decapitar? ¿Hasta qué punto eso es legítima defensa? Tomando en cuenta la necesidad racional del medio empleado, estado de ebriedad. O sea, hay muchas preguntas que yo me hago ahí. Por eso importante es que la legítima defensa no justifica venganza. No justifica venganza. Si ya existen medidas o ya existen otros procesos penales, o que sea el Estado el que lo juzgue, pero no a través de venganza. La venganza no está permitido en nuestro derecho penal democrático, como todos los países democráticos. No está permitido. Entonces, ese caso me suena interesante, algo por lo que plantea Scarlett de lo acontecido, pero en ese caso que ella plantea no existe una reacción de las niñas o la esposa hacia el marido. O sea, ahí no hay legítima defensa porque no hay nada, no hubo defensa. Pero en el caso de la señora sí me llama la atención, máximo y la decapitación. Hay que ver bien el caso. Don Fernando creo que quería hablar algo, perdone. Sí, doctor, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Con respecto a eso, lo de la legítima defensa, en el caso de los guardias de seguridad privado, ¿qué procede ahí como legítima defensa? Ellos pueden actuar en legítima defensa como a la final ellos solo son un empleado que está contratado por alguien que tenga necesidad de seguridad, pero él puede accionar en una legítima defensa a la hora de que se vea atentado su patrono, los bienes del patrono y su propia vida. Total. Por eso dice, quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de otra persona. Ah, ok. Gracias, doctor. Ahí entra, ¿no? Ahí entra. Para eso es la legítima defensa, olvídese. Don Alan Galvez, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Perdón. Era lo mismo que le iba a preguntar, pero estaba leyendo aquí en ese artículo que aquí está el estado de necesidad. Yo le iba a preguntar que si yo llegara a ver un ejemplo a una persona que está siendo asaltada por la calle, yo tengo un arma y le disparo para defenderla, ahí se le puede aplicar el estado de necesidad. No. Yo le recuerdo, don Alan, que le dije, la diferencia de legítima defensa y el estado de necesidad es que en la legítima defensa se necesita una agresión de un ser humano a otro ser humano. En cambio, el estado de necesidad no. El estado de necesidad no se necesita acción de un ser humano, sino de cualquier circunstancia que usted tenga que ponga en peligro unos bienes. La gran diferencia del estado de necesidad y legítima defensa es que la legítima defensa usted se defiende de una agresión humana. En cambio, el estado de necesidad de cualquier otra circunstancia que no sea humana. Gracias, licenciado. Don Maynor Alonso. Gracias, licenciado. Buenas noches. Cuénteme. Yo tengo, una duda en cuanto a, por ejemplo, hace unos meses, ¿qué le digo yo? Como 4 o 5 meses, sucedió una situación en una colonia de zona 12, donde un guardia de seguridad privado, pues, al ver los videos, se ve como amenazado por una persona, un residente de la misma área, y él desenfunda su arma y le dispara, porque la otra persona también estaba desenfundando su arma. ¿Ahí se puede aplicar este concepto? Es la clásica legítima defensa, don Maynor. Ok, muchas gracias. La clásica legítima defensa. Y eso es una cosa todos los días. Eso es interesante y el próximo jueves vamos a hablar sobre los errores que se dan en la legítima defensa, porque hay errores. El famoso caso que usted está en su casita tranquila y empieza a escuchar sonido de la puerta, bum, 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 queriendo entrar y no sé qué, y usted agarra un... Ahí sí que, como ahí no se necesita necesidad racional de medio empleado, ahí agarra usted un fusil de estos de asalto y mata. ¿Y qué si resulta que era el vecino, quería entrar en otro cuarto y en otra casa y se equivocó? Son errores, pero lo vamos a tratar. Son cosas interesantes. Entonces, lo importante de la legítima defensa es que se necesitan esos 3 elementos: agresión ilegítima, necesidad racional de medio empleado y la falta de provocación. Pero, más sin embargo,
existe este tema de la legítima defensa privilegiada. Pero ojo, la legítima defensa privilegiada, tal como la contemplamos en Guatemala, tiene sus grandes peligros. Grandes peligros. Y se han dado. Yo me recuerdo que hace como unos 10 o 7 años, yo creo que 10 años, bueno, no sé si es 7 o 10, ya perdí la cuenta. Salió la noticia de un sujeto que él vivía en una parcela allá en San Juan, Zacatepeques. Tenía una parcela donde él vivía en su parcela, tenía su casa en su parcela y todo el asunto. Y que si 2 jóvenes ingresaron a su parcela a robarle frutos que estaba ahí él cultivando en su parcela. Y él agarró la escopeta, pum, pum, 2. Muertos los patojos. ¿Qué pensamos de eso? Escucho comentarios. Interesante. Pues ahí no sería legítima defensa, licenciado, porque los patojos solamente estaban robando, digamos, pero digamos que le roben algún cultivo no es, digamos, congruente que lo defienda quitando la vida. Vuélvame a leer la legítima defensa privilegiada, don Emerson, por favor. Pero está invadiendo propiedad privada, ¿no? Están robando. Exacto. Es como el caso de el asaltante acá en la ruta de Palén, en el bus Esmeralda, que un pasajero llevaba arma y mató a uno de los 2 asaltantes. No, pero Luego llegó la mamá. Hay diferente, ahí sí está la clásica legítima defensa. Yo lo que voy es el caso, don Emerson dice que ahí no hay legítima defensa. Yo le invito a leerme la legítima defensa privilegiada. Vuelvo a insistir, legítima defensa privilegiada no necesita de agresión ilegítima, no necesita de necesidad racional del medio empleado y no necesita de falta de provocación. No me lo invento yo, lo dice el mismo Código Penal. No sé si ya me lo dio eso, don Emerson. Sí, ahorita lo estoy buscando ahorita. Es lo que estamos practicando. 24.1, inciso C. Al final dice, se entenderá que concurren las 3, ya hacen lo que venimos practicando ahorita. Por eso les dije, nadie se sorprendió del ladrón dentro de su casa a las altas horas de la noche. Ahí nadie se sorprendió, dijo, así, esto es lógico, hay que defenderse. Pero por eso les dije, ahora, ¿qué pasa en ese caso concreto que se dio en San Juan, Zacatepec? Sí, se dio, es un caso real. Es ahí donde se da también la legítima defensa privilegiada. Duela o no, pero es lo que dice nuestra legislación. Duela o no, pero así lo dice. Se entenderán con el hecho de que alguien tenga peligro de sus bienes, no precisamente de su vida, de sus bienes. Entonces, pero ¿por qué digo que es peligroso? Esta legítima defensa privilegiada, clásico ejemplo, ya lo dijimos, del lugar, de su casa. Pero es también el que muchos finqueros o esta gente que vive en el interior, que tiene muchas fincas, saben y utilizan este legítima defensa privilegiada en esos casos. Que dicen, aquí el que ingrese a mi terreno, que se cuide, porque la ley me ampara. Y es este tema de la legítima defensa privilegiada. Que conste, compañeros, estoy hablando de 2 legítimas defensas, porque creo que me confunden ustedes. Hay 2 legítimas defensas. Está la legítima defensa ordinaria, que necesitan los 3 elementos. Pero existe una legítima defensa privilegiada, que no necesita ningún elemento. Creo que ya se los dije. Don Milton. Sí, buenas noches. Digamos, esa legítima defensa privilegiada aplica, aunque digamos, así como en esa parcela entraron los muchachos a robar, aunque no vayan armados. ¿Qué podemos hacer? Mire lo que dice ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué pasa si es una persona que va enferma, que no está en sus 5 sentidos, que ha ingresado a
a la propiedad. ¿Cómo va a saber usted si está enferma o no? Pues no se sabe, pero yo veo una persona que no está Usted, armada. mire, el artículo, lo que pasa es que le estoy poniendo un ejemplo drástico y feo y real. Aquí está protegiendo propiedades privadas. Drástico, pero está. Don Víctor. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, usted va en la camioneta, usted ve un asaltante, está asaltado a todos y vienen entre todos y le pegan y lo agarran y lo traen a la policía. Fíjese que no muy le escucho, don Víctor, perdóneme, no muy le escucho. Sí, licenciado, me escucha. Por ejemplo, usted va en una camioneta, entra unos ladrones, asaltan a la camioneta y cuando están en pleno asalto, vienen todos, lo agarran y lo pegan y lo traen a la policía. Viene la policía, los agarra y los suelta. Ahí puede usted ejecutar esto, porque es legítima defensa. Ay, no, mire pues. Nada, mire pues. No sé si trato de logré captar lo que usted me quiere decir. En un asalto, asaltan a las personas y detienen a los ladrones, la gente los captura, se los lleva a la policía y después dice usted salen libres los muchachos. Ahí lo que hay es frustración de la población, pero la población ya no puede robarles a los muchachos y ya no puede matar a los muchachos. Porque bueno, es decir, legítima defensa no es venganza. No se protege a la venganza. No estamos en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso ya se acabó hace muchos años. Acá, lo único que hace es que usted en el momento de la agresión sí puede defenderse, nada más. Pasadito ya no. Máxime si lo entregó a la policía ya. Eso es una cuestión del sistema de justicia. ¿Sabe, don Víctor? La frustración a veces devienen de las malas informaciones de la prensa también, perdóneme. Porque a veces la gente sale inmediatamente libre por falta de mérito porque no hay quien vaya a declarar. Si nosotros ahorita somos 128 y presenciamos un asalto, yo les pregunto, ¿quiénes de los 128 vamos al juzgado a declarar contra el asaltante? No, hay que vaya al otro. Yo no voy porque tengo hijos, tengo familia, no sé qué, y me pueden asaltar a mí, mejor no voy. Y así nadie va a declarar. Entonces los asaltantes, ¿qué dicen? Felices por su vida porque no hay quien los pueda acusar. No hay quien tenga el compromiso judicial a ir a declarar. ¿Sí? Y entonces desde ahí falla el sistema de justicia. Porque todos queremos juzgar al asaltante, que lo metan preso, pero ¿quiénes nos atrevemos a ir al juicio a declarar? Este es otro tema. Y es ahí donde se nos frustra que a los 3 meses salen los muchachos para volver a asaltar otra vez. ¿Por qué? Porque no hay quien fue a declarar. Y muchas cosas no dependen de las investigaciones, están ahí, pero encuentran un listado de 20 personas, testigos, pero ninguno va a atestiguar. Y entonces se nos caen los casos y ni modo, tenemos que cesar en muchachos. Doña Nieves, cuénteme. Lick, buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda. Fíjese que ahí donde yo vivía, es un callejón cerrado, ¿verdad? Y digamos de que entraron unos ladrones a robar a una casa, pero las personas dueñas de la casa no estaban. Y pues una persona, bueno, una persona se dio cuenta de ahí que estaban robando. Entonces agarraron a los 2 ladrones y los amarraron y los querían quemar. Entonces, en este caso, ¿qué sería? ¿Y sería legítima defensa privilegiada o no?
Sí, legítimamente privilegiada, pero a los asaltantes no les pasó nada más que solo los detuvieron. O sea, en la colonia sí o sea, los amarraron, les echaron gasolina y los querían quemar, pero no dejaron porque, bueno, según decían que era prohibido y A que eso se podían sí ir a la es, cárcel eso sí ellos está por prohibido. Ahí ya no le va a justificar matar. Ahí estamos hablando de la necesidad racional del medio empleado. Ahí ya empleado de la necesidad de quemarlos, eso ya no existe. Ya, esa era mi duda que sí, o sea, si Ahí, ellos hacían justicia por su ahí tiempo, entra bueno. el término de venganza y eso ya es. Bueno, entonces ahí no sería legítima Ahí no hay defensa. legítima defensa, dona Nieves. Jamás. Don Mariano. Gracias. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Cuéntame. Fíjese, Lick, que así con este caso de que la señora decapitó al señor, ¿verdad? Supongamos que pasó diferente, ¿va? Y de que tal vez lo intentó decapitar, pero al final fue él el que la decapitó. ¿Qué pasaría? Ahí sí, ahí sí legítima Bueno. defensa. Pero a mí me llama un poco, tengo la duda, ¿va? Salvo que la señora haya actuado en legítima defensa privilegiada. Eso sí me llama la atención y eso sí me gustaría saber. Si la persona, por ejemplo, este señor entró a su residencia a sabiendas que tenía medidas y que no debía de entrar y a pesar de eso entró y así amenazando y todo lo demás, con la legítima defensa privilegiada, creo que ahí sí podría entrar el caso de legítima defensa de la señora. Pero si no hay legítima defensa privilegiada, yo tengo mis dudas que se haya dado la legítima defensa ordinaria, porque una decapitación no es. Es muy fuerte, ¿verdad? Demasiado fuerte. Podía usar otros medios, no precisamente el machete. Si dice que está en estado de ebriedad, lo podía haber sacado de otra manera o qué sé yo, ¿verdad? Pero hay que ver realmente cómo esa sentencia. Me encantaría tenerla y analizarla con ustedes. Aunque no se lo digo porque usted ya mañana ya capaz que la consiguen. Ustedes son tan pilas que de forma inmediata consiguen las cosas, ¿verdad? Gracias, Luke. No, a sus órdenes. Entonces, es importante tener a cuenta el tema de la legítima defensa privilegiada, por eso precisamente. Ahora vamos con el estado de necesidad. El estado de necesidad, jóvenes, como ya se los anticipé, no se necesita de un ser humano que ponga en peligro los bienes. No, se necesita cualquier otra cosa menos un ser humano, porque si es un ser humano, ya es legítima defensa. Ahora, si no es un ser humano, es estado de necesidad. El estado de necesidad puede venir de un rayo, de un viento, de un agua, de cualquier cosa, de un fuego, cualquier cosa que ponga en peligro un bien. Y ese peligro debe ser grave, real, actual o inminente. Que usted tenga la necesidad de causar un daño, obviamente, para proteger, pero que ese daño no sea mayor del que usted trata de evitar. Ahí está el tema del estado de necesidad puro, que usted lesione un bien de menor cuantía, de menor calidad que del bien que usted protege. Eso es clave en el estado de necesidad. Y que usted no haya provocado ese peligro. Eso es clave en los 3 argumentos o 3 requisitos del estado de necesidad. El estado de necesidad, hay un estado de necesidad justificante y un estado de necesidad disculpante. El disculpante es el estado de necesidad siguiente, es cuando usted lesiona un bien del mismo valor que el bien que usted protege. El mismo valor. El ejemplo clásico es el aborto terapéutico, por ejemplo, que se tiene que eliminar una vida, que es el feto, para rescatar la vida de la mujer. Ahí se lesiona un bien vida por salvar otro bien vida. Estado de necesidad disculpante. Solo se disculpa. No justifica, pero es disculpante. No había otra alternativa. El famoso caso aquel de la tabla de Carneades. Es un caso muy famoso.
La tabla de Carneades significa cuando hay dos personas, hay dos náufragos que se hundió el barco y están en alta mar. Imagínense usted en alta mar, donde no mira nada más que solo mar abierto. Pero resulta que la tabla no aguanta con el peso de los dos. ¿Qué hacemos, jóvenes? Un valiente o una valiente ahí. ¿Qué hacemos? Quiero oír de esos valientes y estas valientas. Licenciado, sería pues se escucharía feo, pero de lanzar al para salvarse uno. ¿Y qué le queda, pues? Perdóneme, pero ¿y qué le queda? Como usted dice, se oiría feo, pero ¿y qué pasa? Tipo Titanic, Lick. ¿Y qué pasa ahí? Esa es la tabla de Carneades. Efectivamente hay una tabla y solo una persona tiene que vivir. Entonces el estado de necesidad, ahí es un estado de necesidad disculpante, porque efectivamente lesiona un bien del mismo valor que del bien que usted protege. El mismo valor. Y no sé si ahorita en su cabecita vendrá aquel librito que les pedí que leyeran en su momento y les dije no iba a entrar primer parcial, sino es un elemento del segundo parcial. ¿Se recuerdan del caso de los exploradores de las cavernas? Es similar, es un estado de necesidad disculpante. Si ustedes se recuerdan un caso de los años 40, drástico, duro, máxime el jovencito que empieza a estudiar derecho, qué difícil es que ya no hay salvación más que uno se tiene que morir, ¿va? Y no morir, sino lo tienen que matar para sobrevivir el resto. Qué duro ese tema, pero es un estado de necesidad disculpante. Y acá ver una película, yo veo eso casi similar a este tema. Entonces, ese es un estado de necesidad disculpante. Que de todas maneras no había otra alternativa más que lesionar un bien del mismo valor que se va a rescatar. Es el clásico ejemplo de la tabla de Carneades. Entonces, eso es un estado de necesidad disculpante. Ahora existe un estado de necesidad justificante, que es el puro estado de necesidad. El estado de necesidad justificante es cuando usted lesiona un bien menor que el bien que usted protege. Ese es el clásico, ese es el nítido estado de necesidad justificante. Yo lesioné un bien de menor valor que del que protegí. El clásico ejemplo es cuando usted va por la calle y mira que un edificio está incendiándose y hay un niño en el cuarto nivel llorando que se va a quemar. ¿Qué hace usted? Máxime, aquí hay tanto valiente o valiente dice, bueno, aquí yo entro al edificio, rescato al niño. ¿Qué hace? Rompe la puerta del edificio principal, ya provocó daños, cometió un delito de daños, ojo. Entró ilegalmente a ese edificio, ya cometió otro delito, que es allanamiento ilegal. Subió al cuarto nivel y rompió a la fuerza la puerta donde está el niño. Ya existe un tercer delito, ojo, que es otros daños. Y todavía ingresa ilegalmente a ese apartamento, ojo, ya existe 4 delitos, 2 de daños y 2 de allanamiento ilegal, pero rescata una vida. Eso es estado de necesidad justificante. Ojo, lesionó bienes, claro, pero de menor valor que el que protegió, que fue la vida. Es un estado de necesidad justificante. Entonces, licenciado, disculpe. Cuénteme. Y si en dado caso fuera no un bebé, sino una mascota, por cambiar roles. Es complicado, pero yo creo que también se da porque es una vida, es un ser animal también, claro que se da.
Ah, bueno, gracias. Es complicado lo que me pone usted, don Roberto, pero sí, para mí sí se da el estado de necesidad. Es una vida. Buenas noches. Sí, don Jorge Mario. Y si en todo caso no llegara a salvar al bebé, Es la tentativa, don Jorge Mario. Hizo toda la lucha, pero se nota, rompió la puerta, allanó, entró otra puerta, allanó, y ya el niño ya no se puede, pero ahí no sé, el derecho penal no lo va a castigar, porque su pretensión era salvar una vida. ¿Ya? Entonces es un estado de necesidad. Y por último tenemos el legítimo ejercicio de un derecho, que efectivamente eso se hace conforme a la profesión o trabajo que tenga. El policía que a usted lo detiene por un registro le está impidiendo su libre locomoción, pero él se justifica porque tiene ese ejercicio a su cargo. El abogado que en el debate puede decir cosas injuriosas en alguna parte por su mismo diálogo, pues también existe una justificación por la profesión que ejerce. O el mismo diputado que hemos visto que a veces insultan y hacen otras cosas, pues obviamente ahí su legítimo ejercicio de su derecho le impide cometer el delito, sino que más que todo le justifica con esa causa de justificación del legítimo ejercicio de un derecho. El allanamiento que se hace a las casas por parte de la policía o ministerio público, también existe ese legítimo ejercicio de un derecho. Con eso se justifica. Entonces esas son las tres causas de justificación que existen. Usted analiza que existe una acción típica, ahora vamos a la antijurídica. Si existe una causa de justificación, ya no es antijurídica. Si se cometió una acción típica sin alguna causa de justificación, entonces ya entramos a la antijuridicidad y nos vamos a al siguiente tema, que es la culpabilidad. Don Mariano. Licenciado, disculpe una pregunta. A ver, cuénteme. Disculpe. En el caso que dijo usted de los policías, de los allanamientos que realizan ellos, mi pregunta es, a la hora de que vayan a una casa, pero ellos no llevan una orden de allanamiento y aún así se meten. No se puede, no se puede. Eso no se puede, porque necesitan una orden de juez. Muchas gracias. No se preocupe. Don Mariano. Disculpe, licenciado, también tenía que ver con eso del allanamiento. Eso cuando allanan una casa, ¿verdad? ¿Tienen que avisar antes a la casa, un día antes o tiempo antes, o de una vez? No, olvídese, va usted corriendo. Ahí es en el momento, es a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana porque la Constitución dice que los allanamientos legales son de 6 a 6. De lunes a domingo. Bueno. O sea, que no, obviamente no le avisan a uno. Le avisan y usted ya va para otro lado, ya va llegando a Honduras. Gracias, Don Emerson. Licenciado, perdón. Don Emerson, perdone. Licenciado, ¿qué pasa en el caso de un allanamiento donde tienen orden y todo, y como no están avisando, entran los primeros dos policías y los residentes se dan cuenta y sin saber quiénes son, se quiebran los primeros dos, y como son un montón, pues ya se dan cuenta que era la policía y los someten y todo. ¿Aplica la legítima defensa acá? Sí, legítima defensa, pero ojo, mire, estas cosas no crea que es tan fantasioso, ¿va, don Emerson? Ahí, cuando llega la autoridad, indudablemente se identifican. Eso tocan siempre. la puerta y todo. Ah, sí, no. Muy bien. Doña Enoe. Buenas noches, licenciado. Solo con una pregunta. Usted habló de un último punto, pero no le entendí el nombre del tema. Perdón, gracias. El legítimo ejercicio de un derecho. Sí, ese es, claro. Ese es, ok. Doña Beverly. Gracias, licenciado. Otra pregunta. Sobre esa pregunta que le hice de los allanamientos, y usted dijo que son de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. ¿Esto es de lunes a viernes o de lunes a domingo? Lunes a domingo, a ver, le olvídese, si no. Es más, mucha gente cuestionamos que sea de 6 a 6. Debería ser siempre con orden de juez, por supuesto. Ajá, sí, es que yo creía que no tenían horario, sino que a cualquier hora, ¿verdad? No, la Constitución dice de 6 a 6. Me extraña, es un tema que ustedes ya tuvieron que haber leído.
Les dije, me leen del 1 al 30 de su constitución. Del 1 al 30. Me extraña. Pero ahorita no voy a regañar. 10 después de cada novela, dijo usted, licenciado. Sí, buenas noches, compañeros. Nos miramos el jueves. Se cuidan. Feliz, Gracias.